La paz para todos. Continuamos en nuestra formación bíblico-pastoral. Ven y sígueme. El tema número 5, el judaísmo. Digamos que una breve introducción. Y lo que es la época del primer y segundo templo que marcaron profundamente la vida de los israelitas hasta llegar a convertirse en una religión. Podemos decir entonces que vamos a pasar del hebraísmo, hebreos, israelitas, al judaísmo. Ordinariamente los historiadores designan con el término judaísmo la forma que asumió esta religión del pueblo hebreo, después de la destrucción del primer templo. Por eso yo te he hecho énfasis en las oportunidades anteriores, en diferentes contextos y o dinámicas que hemos compartido. Primer templo destruido por obra de Nabucodonosor, aproximadamente en el año 586 a.C., el destierro en Babilonia. Mientras que para el periodo anterior se suele hablar de religión hebrea. El uso de estas denominaciones no debe hacernos perder de vista la continuidad, por encima de las rupturas, de las etapas y de una gran evolución. Sin embargo, tampoco hay que disimular las diferencias, a veces un tanto profundas, que distinguen estos dos períodos, hebraísmo y judaísmo. Para señalar los rasgos destacados de la historia del hebraísmo que desemboca en el judaísmo, sería preciso tener una amplia documentación con material seleccionado y dispuesto de forma cronológica. Sin embargo, se trata de un trabajo imposible. La documentación de la cual disponemos es muy amplia, pero tan solo en casos rarísimos podemos responder a las exigencias de forma cronológica. Por otro lado, todo lo que es las consideraciones antes del periodo del destierro y luego el posterior al periodo del destierro, es importante tener presente que los libros de la Biblia, aparentemente unitarios y aparentemente fechados en un determinado periodo anterior al destierro, se expondrán con un método crítico en conformidad con una gran mayoría de autores de nuestros días. Por tanto, este tema lo he dividido en esta forma: periodo del destierro y periodo posterior al destierro. En cuanto al periodo del destierro, la importancia de la época que comenzó con el hebraísmo y desembocó en el judaísmo y luego en el cristianismo es amplia y compleja, ya que son muchas las incertidumbres históricas y sociales, tanto a propósito de los que fueron desterrados, las personas que fueron desterradas de su tierra, como a propósito de los que se quedaron en Palestina. Recordemos que estos pueblos estas tierras eran muy asediadas, ya lo compartimos también, y en la época de lo que es la historia de la salvación, hubo varios imperios que asediaron esas tierras. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y luego el imperio romano. De esta manera, esas incertidumbres, tanto a propósito de los desterrados como a propósito de los que se quedaron en Palestina, podríamos decir que la manera y los motivos que dieron origen a las transformaciones que aportaron cambios tan notables en los unos y en los otros, se realizan en base a datos a los cuales llegamos a través de una cantidad de observaciones. Todos los hechos que precedieron y que siguieron al asedio y a la caída de Jerusalén desde el año 598 hasta los años 582 y 581 marcan
lo que se conoce como la tercera deportación de los hebreos a Babilonia. Y ellos se encontraban originalmente en Palestina. Esto lo vemos en Jeremías 52:30. Las deportaciones tuvieron un carácter selectivo, es decir, se limitaron a las personas importantes. O sea, que las personas que se quedaron eran las que tenían menos recursos. La gran masa del pueblo que se quedó en el país para formar lo que más tarde, después del destierro, se llamará el pueblo de la tierra. Por un lado, las personas más importantes podían tener desarrollo, ¿verdad? Mientras que aquellas personas más desposeídas, que luego se van a llamar el pueblo de la tierra, no, estaban privadas prácticamente de todo. Y todo esto conlleva a una importante consideración en cuanto a la valoración religiosa, que esas personas que estaban desterradas, digamos que de alguna manera comenzaron a sentir de forma más profunda y especial que aquellos que se quedaron. Jerusalén, que había quedado abandonada en un primer tiempo, volvió de alguna manera a ser el centro hacia el cual tendía el ánimo de todos. La gente importante desde el punto de vista administrativo, político, social, intelectual y religioso había sido deportada a Mesopotamia. Y entre los deportados y los que se quedaron, se habían creado realmente unas diferencias muy profundas, que se fueron ahondando cada vez más. Mientras que los deportados se encontraban en un centro muy vivo de dinamismo exuberante, donde podían desarrollar su identidad, profundizar las líneas de su historia antigua y reciente, enriqueciéndola tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social, los otros se quedaron en gran medida aislados y sumidos en un país con una profunda tristeza. La idea que los desterrados tenían sobre los que se quedaron se expresa con toda claridad en el siguiente texto, tomado de Jeremías 29, del 16 al 19. Esto dice el Señor Todopoderoso a los hermanos vuestros que no fueron deportados como vosotros. Yo voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la peste. Los convertiré en higos malos, los perseguiré. Los dejaré hechos un horror para todos los reinos de la tierra, maldición, espanto, escarnio y oprobio de todas las naciones. Tenemos entonces el periodo del post-destierro, que previamente habíamos tenido un templo construido por el rey Salomón, hijo del rey David. Se habían separado los dos reinos, se produjo lo que se conoce como el cisma. El templo fue destruido en el 587 a.C. bajo el imperio de Babilonia por el emperador, el rey Nabucodonosor. Esto es lo que es la época del primer templo. Recordemos entonces que había un reino inicialmente unido. El reino de Judá, que se encuentra en el sur, ¿verdad? Que luego estaba, digamos, bajo el mando de Roboam, y en el norte Jeroboam, que era sobrino de Salomón. En el sur estaba en ese momento el rey Jeconías en Babilonia. Y por otro lado, el imperio asirio termina con lo que son las 10 tribus que estaban en el norte, 2 habían quedado en el sur. El imperio asirio termina con Israel en el reino del norte aproximadamente en el 722, y en el imperio babilónico, como te acabo de mencionar, arrasa con Judá, el reino del sur, en el 586-587 a.C.
Tanto el destierro de Babilonia como de Palestina conllevan al desarrollo de una fuerte corriente migratoria. A veces era espontánea, otras veces era forzada, que se concretó en la constitución de importantes colonias judías en toda la cuenca mediterránea, hasta las fronteras orientales del imperio en Mesopotamia y en Persia. El segundo templo fue construido bajo el imperio persa, promovidos por Ageo y Zacarías, anteriormente por Zorobabel, profetas, ellos tres. El templo se reconstruye en el 515 a.C. En este momento, aproximadamente en esta época, comienza la nación a llamarse Judea, y es allí cuando se comienza a hablar de judíos. Con la aparición del apelativo judíos para referirse a los que eran llamados israelitas, primero hebreos, recuerda, luego israelitas, surge el judaísmo, el cual ha tenido dos etapas principales. Y quiero que atrapes, te quedes con esas dos ideas, para que en los niveles subsiguientes, quien desee continuar, profundizaremos mucho más sobre este tema. La primera etapa es que concluye con las guerras judeo-romanos en el 63 al 73 después de Cristo aproximadamente. Recuerda que en el 70 después de Cristo, en la revuelta judía, fue destruido el templo. Y actualmente lo que queda es una pared, que es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Y luego la segunda etapa, que va más o menos, abarca entre el 132 al 135. Posteriormente van a colapsar las instituciones políticas y religiosas que habían dirigido al pueblo durante más de 1000 años. A partir del siglo II se habla de judaísmo rabínico, que son los herederos del judaísmo antiguo. También quiero mencionarte algo muy importante para los judíos, que es el surgimiento de las sinagogas. La mayoría de los estudiosos coinciden, que estas sinagogas nacen en la época de la destrucción del primer templo. Estamos entonces ubicándonos siglo 587 aproximadamente antes de Cristo, cuando el imperio babilónico al frente Nabucodonosor destruyen el primer templo y son exilados, ¿verdad?, los más pudientes, y quedan las personas más desposeídas, que luego se van a llamar el pueblo de la tierra. Los exilados en su cautiverio en Babilonia se dice que se reunían de vez en cuando, probablemente durante el día sábado, a leer las escrituras, y así fueron surgiendo las sinagogas en cuanto donde ellos se iban estableciendo. Para el siglo I se habían convertido las sinagogas en el centro de la vida social y religiosa judía de las comunidades que había en el Mediterráneo y en el Medio Oriente. Puedes luego hacer una lectura o una relectura, probablemente ya lo has leído anteriormente, Lucas 4:16, Marcos 1:21, que ya estamos en la época de Jesús, donde vemos la asistencia de nuestro Maestro Jesús a las sinagogas.